En la penumbra de la noche, donde los susurros del viento se entrelazan con los lamentos de las almas perdidas, yacen las leyendas de terror, relatos ancestrales que han nacido desde lo más profundo de la oscuridad y han sido alimentados por el miedo, el terror de generaciones enteras, dejando así una estela de escalofríos a su paso. Hola, sean bienvenidos mis queridos tejedores de pesadillas. Yo soy Fer Padilla y esta noche te invito a que te pongas muy cómodo, apagues la luz porque vamos a hablar sobre leyendas de terror, pero más específicamente de México. Leyendas mexicanas. Hoy nos acompaña alguien muy querido por todos, nuestro queridísimo y guapetón Sergio Bocanegra. Ay, muchas gracias también por acompañarnos esta bella noche. Como ya lo menciona Fer, vamos a hablar sobre leyendas de terror mexicanas. Ya les habíamos hecho algún episodio acerca de leyendas japonesas, de las cuales también nos están pidiendo otro episodio, cosa que lo tenemos en consideración. Así es. Pero en esta ocasión nos vinimos a Latinoamérica para hablar específicamente de nuestro bello país, México. Y antes de comenzar este episodio, sí me gustaría decirles que para los miembros, exclusivamente para miembros, este episodio tiene una versión extendida con una o dos leyendas más. Entonces, para que quienes quieran hacerse miembros, ¿cómo pueden hacerlo, Fer? Aquí abajito, en cada video, en el inicio del canal, aparece el botón de unirme. Y bueno, nada más le pican ahí, está bien fácil, siguen las instrucciones, además de que tienen acceso a contenido exclusivo, obviamente para miembros, y más de 20, exactamente, sí, ¿no? Sí. Aparte de las anti-invocaciones, anti-lecturas, el librero mágico y próximamente los cursos que vamos a impartir, los tres rufianes que estamos aquí en este bonito canal. Así es. Pero bueno, es momento de resolver un nuevo misterio. Esto es el Anti-Podcast. Bueno, vamos a comenzar con la primer leyenda de esta noche, que se trata sobre una enfermera fantasmal. La historia es la siguiente. Todo comienza con una chica llamada Eulalia. Ella era la hermana mayor de 3 en total, es decir, tenía 2 hermanos más pequeños que ella y vivían junto con sus papás. Ella era una chica muy linda, muy amable, muy generosa y siempre ayudaba en todo lo que se necesitara en casa. Además de esto, ella trabajaba como enfermera en el Hospital de Juárez en la Ciudad de México. Hagan de cuenta que además de todo esto, físicamente ella era muy bonita, era guapísima, tenía el cabello rubio, ojos azules y además de todo siempre traía su uniforme impecable, sin una sola arruga, sin una sola mancha, y por esto le llamarían más adelante como la planchada. Eulalia era muy amable y muy profesional en su trabajo, aunque a veces se contaba que era un tanto seria. Siempre ayudaba, estaba pendiente a lo que los demás médicos o compañeros le pedían y siempre ayudaba muy amablemente a los pacientes, es decir, a los enfermos del hospital. Un día llegó a trabajar al mismo hospital un hombre llamado Joaquín, que era un médico, un doctor. Físicamente era muy atractivo, muy bien parecido y todas las chicas lo volteaban a ver, pero tenía un gran defecto. Era muy arrogante, muy soberbio y con un carácter bastante complicado. Pero aún así las chicas lo veían, querían una salida, una oportunidad con él. Eulalia resulta que lo conoce hasta un momento en donde hay una cirugía. En esta cirugía había un joven que había recibido una bala en la pierna. Obviamente, ¿quién iba a operar? El doctor Joaquín. Aquí es donde se conocen por primera vez el doctor Joaquín
y Eulalia. Que tienen contacto por primera vez. Exactamente. Okay. Y ella al verlo queda encantada. Era guapísimo el hombre. Y es así que empezaron a tener cierta comunicación más seguido, empezaron a platicar más. Y para esto, ella se empieza a enamorar del doctor Joaquín. Sin embargo, todas las personas, sus compañeros del hospital, le decían que no le convenía, porque precisamente notaban que ese hombre le coqueteaba a otras mujeres, pero ella no quiso escuchar. Pasa poco tiempo y Eulalia y Joaquín comienzan una relación amorosa y ya eran novios. Después de un año, él le propone matrimonio a Eulalia y ella encantada acepta, estaba enamoradísima. Empiezan a planear una boda, todos los preparativos, y ella estaba muy emocionada. Por fin se iba a casar con un hombre guapísimo y muy reconocido. Pero uno de esos días, el doctor Joaquín le dice a su prometida: oye, tengo que ir a un seminario. Después del seminario, cuando yo regrese, contraemos matrimonio. Ella acepta, pero antes de que él se fuera a este seminario, le pide a Eulalia que le planche un traje. Ella lo hace con mucho gusto y él dice: te amo. Se despiden muy cariñosamente y él se marcha al seminario. Pasa una semana y ella estaba muy triste en el hospital, pero seguía trabajando de forma normal, vamos a decir. Y en un momento, en uno de estos días, llega un compañero, un enfermero que tenía Eulalia, y le dice: oye, ¿por qué no me aceptas una salida? Vamos a ver qué pasa, tú me gustas mucho. Y ella le dice, muy enojada, que por qué se pasaba de esta línea, si sabía perfectamente, y todos en el hospital sabían que ella estaba comprometida con el doctor Joaquín y que únicamente lo estaba esperando para cuando regresara. El enfermero se le queda viendo muy confundido y le dice: ¿pero de qué me estás hablando? El doctor Joaquín renunció hace una semana y de hecho está de luna de miel con su esposa. No. En este momento, Eulalia se queda en shock y va rápidamente a los archivos del hospital para buscar algún papel, alguna evidencia para confirmar que, en efecto, algo de lo que le estaban diciendo era verdad. Y sí, se topa con el documento que era la renuncia formal del doctor Joaquín. Poco después, ella se entera de que sí estaba en la luna de miel con su esposa. Ella queda totalmente destrozada, pero aún así continuó con su trabajo, aunque llegó a caer en una profunda depresión por toda esta situación. La gente notaba cómo ella se volvía muy seria, casi no hablaba con nadie. Algo se apagó en Eulalia. Con el tiempo, bastantes pacientes comenzaron a perder la vida. Todos pensaban que tal vez era porque ya estaban muy enfermos o le buscaban alguna explicación lógica. Pero en realidad pasó algo mucho peor. Pasaron algunos años más y al ser estas pérdidas ya demasiado evidentes y con gran frecuencia, el hospital empieza a investigar y se da cuenta que por negligencia Eulalia no le aplicó los medicamentos a muchos de los pacientes. Simplemente se le olvidaba o aplicaba los equivocados. Y esto causó el fallecimiento de muchos de ellos, entre personas de la tercera edad, hombres, mujeres y pequeñitos. Un día ella enferma muy gravemente y al estar en su lecho de muerte, ella recapacita y se da cuenta y cae en conciencia de que en efecto por su culpa mucha gente había perdido la vida. Ya enferma, pues fallece con un gran arrepentimiento y sin poder hacer ya nada se va de este mundo, o al menos es lo que todos pensaban, porque su alma o su fantasma se quedaría vagando por toda la eternidad. Después de que fallece, empezaron a ver testimonios por todos lados, y no solo en ese hospital, sino en otros hospitales de todo México, en donde parecía que ella se hacía presente. Su alma y su espíritu estaba ahí y otras personas podían verla. Había historias como la siguiente. Estaba un paciente internado en el hospital y de repente llegaba
una enfermera que estaba a cargo de este paciente. De repente volteaba y le decía cosas como: oiga, ¿me va a poner doble dosis? O, oiga, es que ya vinieron a atenderme, ya vinieron a curarme. Obviamente el enfermero o la enfermera a cargo se quedaba sorprendido porque nadie lo estaba o la estaba cubriendo. Y es así que la gente empezaba a describirle que había sido una mujer de cabello rubio, ojos claros, y que su apariencia o su uniforme era o parecía ser de otra época, que estaba perfectamente planchado. ¿Era una casualidad o no? Además de todo esto, muchos, incluso médicos, enfermeros y trabajadores en los hospitales en México, empezaron a dar testimonios en donde decían que constantemente, por el cansancio, Mike nos lo contaba en algún episodio, de esta cantidad tan grande de horas que a veces están trabajando en el hospital sin parar. Entonces, del cansancio, a veces se tomaban 10, 15 minutos cuando bien podían y se dormían, las enfermeras o enfermeros o médicos. Y en un momento, estando profundamente dormidos, sentían como una mano les tocaba el hombro o la cabeza. Y de repente, al abrir los ojos, veían que no había nadie. O sea, estaban totalmente solos. Al ver el reloj, ellos se daban cuenta de que era la hora exacta en que tenían que ir a administrar algún medicamento o alguna curación a algún paciente. Entonces pensaron que se trataba de Eulalia o de su fantasma que los despertaba para que ningún otro paciente volviera a fallecer por alguna de sus culpas. Fíjese que esta leyenda me recuerda mucho a varios casos, incluso criminales, porque aparte de ser una leyenda mexicana muy, muy popular en México, hay casos muy similares, insisto, como cuáles. No sé si conozcan o hayan escuchado sobre Beverly Alitz, que era una enfermera prácticamente que le quitaba la vida a los bebés que estaban en los hospitales y les inyectaba aire en las venas. No. Ajá. En los últimos pacientes pequeñitos que lograron encontrar, que pues algunos ya no tenían ni vida, o sea, encontraron sus pequeños cuerpecitos, fue porque tenían las costillas rotas. Había sido esta mujer. O sea, es un monstruo. Era un monstruo. También otro caso muy similar al de esta enfermera era el de Lucy Letby, que también prácticamente es lo mismo. Hay un caso, Sergio, también se los iba a contar. Es considerado como el asesino en serie con mayor cantidad de víctimas en la historia. Y tiene que ver más o menos con este tema. Se los cuento rápidamente. Era un hombre que se llama Charles Cullen, como los Cullen, los vampiros. Y hagan de cuenta, bueno, su infancia fue muy complicada en realidad. Cuando él tenía 7 meses, o sea, era un bebé, se queda sin su padre, él fallece, su papá, su mamá siempre fue muy alejada, muy despegada de él, y únicamente estaba más cerca de su hermana mayor. Pero en vez de protegerlo, su hermana tenía novios, ¿no? Tenía parejas, y le decían a sus novios que molestaran a su hermano, que le pegaran y que le hicieran lo que quisiera. O sea, era maltratado por las parejas de su hermana. A los 9 años, la situación estaba tan fuerte y tan terrible para él cuando era pequeño, que, repito la edad, 9 años, él tiene su primer intento de quitarse la vida. O sea, ¿qué tiene que pasar para que a los 9 años pienses en esto? ¿Sabes? Ahí revolvió leche con sustancias tóxicas, no voy a dar ideas, pero bueno, no pasa más allá, ¿no? Cuando él cumple los 17 años, su madre fallece. Se queda prácticamente solo, se mete a la marina. Y aquí obviamente la situación no cambió, sino que lo siguieron molestando, lo golpeaban, le hacían la novatada, como muchas veces se cuenta, ¿no? De estarlo, lo rapaban, le hacían 1000 cosas. Y curiosamente, pues él seguía con una larga lista de intentos de quitarse la vida. Lo intentó muchísimas veces. Hay algo muy curioso, Sergio, porque además de que lo internaban en el psiquiátrico al cachar que estaba haciendo este tipo de cosas, muchas veces se le llegó a ver con, por ejemplo, una bata quirúrgica, bisturí, mascarillas, como si se estuviera robando
pues instrumentos quirúrgicos, pero no se sabe para qué los querían y qué iba a hacer con ellos. Únicamente se le reprendía o se le castigaba y ya está. Él sale de la Marina después de años y empieza a estudiar enfermería. Aquí es donde empieza todo el terror. De verdad, era un terror este hombre. ¿Por qué? Porque se cambió alrededor de 9, 10 hospitales. O sea, está cambie de hospital de trabajo. Y hagan de cuenta que a los enfermos, incluso a los que ya se estaban recuperando, o sea, estaban por... Ya salir. Sí, por salir. Ajá. Él iba y les inyectaba sobredosis de insulina a los sueros o directamente a los pacientes, o sea, entre otros medicamentos. Pero pues ahí quedaba, ¿no? Y por esto se perdieron muchas vidas. Hagan de cuenta que en el hospital, en los hospitales donde él trabajaba, hay una especie de almacén, digamos, en donde guardan pues el material, por ejemplo, justamente las bolsas de suero y este tipo de... las enfermerías, ¿no? De equipo, claro, Entonces, pues ya él no suficiente, porque sí empezó a llamar la atención, obviamente, que los fallecimientos por parte de los hospitales, pero no se le presta la suficiente atención. Entonces él se metía a esta especie de almacén de lugar y a todas las bolsas de suero, a todas, iba y les inyectaba insulina y todo esto. O sea, para que cayera quien fuera, no le importaba. O sea, eran víctimas al azar prácticamente. Bueno, pues al fin de todo lo descubrieron. Para esto él se había casado con una mujer, tuvo 2 hijas, pero maltrataba, incluso la esposa decía en entrevistas que sabía que su esposo maltrataba a su mascota de formas terribles. Era una señal. Claro, es una señal, lo sabemos. Entonces, bueno, al fin de cabo, al principio se confesaron 29 víctimas. Después, al parecer, fueron 40. Y se piensa que en realidad llegó a tener poco más, escuchen esto, 400 víctimas. Es una locura. O sea, pero él confiesa por voluntad propia los que ya le habían dicho, estos 29, 40, ¿me dijiste? 29 primero, Pero haz de cuenta que en las entrevistas con los profesionales y en la policía, él empieza a decir, bueno, es que no fueron todos, porque hay unos o muchos pacientes de los cuales no me acuerdo de su nombre. Pero sí me acuerdo cómo pasaron los hechos, cómo les quité la vida, qué les puse, qué les inyecté. Y para acordarte de cada uno. Claro. Qué fuerte. Aparte, hoy no sé, voy a dar aquí una opinión que es meramente como por alguien que conozco que también estuvo en la Marina. Usualmente cuando las personas asisten a esta especie como de entrenamiento militar, es porque vienen huyendo de una realidad muy fuerte. Conozco 2, 3 casos de gente cercana a mí que estuvieron en la Marina o estuvieron en algún campo militar, etcétera, etcétera, pero porque tenían una vida tan pesada, una vida llena de dolor, llena de abusos, etcétera, etcétera. Y digamos que llegan a este lugar con el único afán de salir de esa realidad. Pero ¿qué ocurre? Que dentro de este campo o de, pues sí, este entrenamiento, los forjan de una forma en la cual a ellos, por ejemplo, los hacen creer que en muchas ocasiones, no digo que en todas, pero que en muchas ocasiones ellos pueden salir solitos del desmadrito que tengan en su mente. Que no necesitan de terapia, que no necesitan de un psicólogo, no necesitan de nada. No, tú eres hombre, básicamente tú puedes hacer las cosas solo. Y esas 2, 3 personas que yo ubico, tú las ves afuera y son personas que tienen potencial de ser gente agresiva. O sea, no quiero decir que a palabras mayores que puedan llegar a quitar la vida a alguien, pero sí son personas que son muy agresivas y que tienen un comportamiento muy de impositivo, de tú eres mejor, eres peor que yo soy mejor que tú, me creo, etcétera. Es algo muy triste que a veces se les entrena precisamente de esta manera. Y a lo mejor y tiene que ver como por la cuestión de tienes que defender a algo o a alguien, o que no te importe dar la vida por tu país o por lo que tú quieras. Sí, claro, porque ya en un enfrentamiento no es como, ay, déjame, siento mal, ¿no? Es como que te entrenan para lo peor, para escenarios fuertísimos. Sí, pero voy a lo mismo. Muchos de estos chicos van huyendo de una realidad. O sea, meramente no van por gusto de, yo quiero dar mi vida por mi país. No. O sea, es porque quiero huir de lo que estoy viviendo y esto es lo más cercano que tengo a alejarme del mundo exterior. O los ingresan por la fuerza incluso también porque ya no saben ni qué hacer con ellos, ¿no? Necesitan disciplina, vámonos para adentro. Sí, exacto. Entonces me parece muy fuerte y fíjate que también me recordó tanto a el caso de Juana Barraza. ¿Te acuerdas de ella? La viejita. Sí. La quita vida de viejitas, vamos a decirlo. Esta señora
para quien no sepa el contexto, fue un personaje muy fuerte aquí en México. O sea, intenso, que estuvo entre el 98 hasta el 2006 más o menos, que fueron como sus años donde estuvo activa. Sí. Esta señora básicamente le quitaba la vida a personas de la tercera edad. Contexto rápido de esta historia de esta mujer. Ella se dedicaba a la lucha profesional. Era luchadora profesional, se dedicaba a vender también comida en la calle, pero pues no le alcanzaba para lo suficiente. ¿Qué pasa? Que empieza a vender la idea de que ella puede cuidar personas mayores, pero usualmente personas que sabía que no tenían familiares, que eran personas que ya vivían básicamente solas en la vida, que no tenían pues familiares que los cuidaran, algunos hijos, nietos, sobrinos, lo que sea, nadie los cuidaba ya. Y eran señoras usualmente entre los 60 a los 70 años. Sí, ya personas bastante mayores. Modus operandi, perdón. Esta mujer, Juana, llegaba, ofrecía sus servicios, empezaba a cuidarla las primeras 2-3 veces hasta que se ganaba su confianza. Así es. Y entonces, una vez que estaba dentro de su hogar de estas mujeres, les arrebataba la vida de una forma fuerte, por no dar aquí descripciones, pero básicamente tomaba un objeto, amarraba del cuello a estas señoras y adiós. Adiós. Sí. Entonces, ya que digamos que la toman, la arrestan, ella confiesa que pues sí fueron bastantes pues vidas que ella quitó, entre 14 a 60, imagínate. Aunque digo específicamente solamente se le condenó por 17 de los 60 que pues presuntamente fue culpable. Esto se impone por parte de la policía y sí, en investigaciones. Porque ella hasta la fecha, o sea, ya siendo una persona también de la tercera edad, ella sigue gritando prácticamente en entrevistas, bueno, no gritando literalmente, pero sí comunicando que ella es inocente, que ella no fue, ¿no? Entonces, qué fuerte. Sí, fuerte. porque aparte, nuevamente a lo mismo, cuando se habla de este tipo de personajes que suelen ser quitavidas, se habla de un pasado muy cruel. Por ejemplo, Juana en varias ocasiones y en muchas entrevistas que dio, siempre dijo que ella cuando era pequeña, nuevamente, había abusos por parte de su madre y eran de contacto meramente físico. Entonces ella crece con un resentimiento, con un odio a su madre, que al final cuando esta misma pierde la vida, pues Juana ya no halló de qué forma sacar ese rencor. Se quería siempre vengar de su mamá y como no encontraba la forma y básicamente nunca pudo hacerlo, entonces iba contra las mujeres. O sea, imagínense qué tan fuerte estuvo, que escuchen esto. Su condena fue de más de 750 años en prisión. Sí, ya no le va a alcanzar una vida para salir de ahí, imagínate. Entonces eso me recordó mucho al de La Planchada, por lo mismo, o sea, como que quizá ofrecían cierto servicio, pero llegaban con otra intención malévola. Pero aparte que, no sé, me parece como un tanto triste la leyenda en sí, o me parece también muy importante que, por ejemplo, o sea, en caso de que fuera real, vamos a suponer esta leyenda, que realmente fueran hechos, pues sí, meramente reales, que no se le haya condenado, nunca pagó realmente por todas las vidas que habría quitado. Claro, los pequeñitos, las personas, o sea, en general, ¿sabes? Que ni tenía nada que ver. Ajá. Claro, o sea, por una depresión, qué triste, o sea, me parece muy fuerte que, pues sí, justamente que caiga todo esto y pase todo de esta manera y al final ya estando sin vida, como que quede vagando para siempre por la eternidad, tratando de remediar lo que hizo en vida. O sea, qué fuerte. También siento que nos deja como un aprendizaje, ¿no? Le llegó tarde su arrepentimiento. Sí. O quizá ya está siendo obligado. La siguiente leyenda comienza con un joven llamado Esteban, quien vivía junto con sus padres y quienes siempre tenían apenas lo necesario para sobrevivir. Vivían al día y trabajaban arduamente bajo el sol por horas para por lo menos comer ese día. Este chico no tenía amigos y todas las noches se recostaba a ver a las estrellas, porque para esto tenían una creencia en su pueblo, donde decían que si veían a una estrella caer, ellos iban a pedir un deseo y que esto les iba a favorecer, o por lo menos les iba a cumplir aquel anhelo que tanto querían. Conforme pasaba el tiempo y Esteban crecía, él deseaba salir de esa pobreza en la que habían vivido toda su vida. Pero este deseo poco a poco se convirtió en una obsesión abismal.
la cual tendría lugar en una de las mayores maldiciones que jamás podrías haber imaginado. Su padre era un anciano sabio y austero que constantemente lo regañaba por ser una persona muy imaginativa. Constantemente lo jalaba básicamente el cabello y le decía: a ver, Esteban, deja de andarte pues soñando. Tú no vas a tener nunca ese capital, no vas a ser rico. Trabaja, que es lo único que tienes. Ponte a trabajar en nuestras tierras. Algún día van a crecer. Y si bien te va, alguien te va a comprar pues, lo que sea que vayas a sembrar aquí, hijo. Ponte a trabajar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso en nuestro día a día nosotros? Con cualquier tema. Las personas que a veces, de por sí, si uno no cree en sí mismo, alguien llega y te reitera con: tú no eres lo suficiente. No te hagas ideas, bájate de ese tabique y deja de soñar. Pues Esteban básicamente vivió de eso. Pasaron más de 12 años hasta que por fin los padres de Esteban fallecieron. El joven se quedó con su vieja choza y con algunas pequeñas hectáreas de su sembradío que tenían. Sin embargo, pues por el hecho de ya no estar sus papás, él tenía que trabajar básicamente ahora el doble, por la jornada de su papá, como ahora también su jornada de él, y no obstante tener que cocinar, tener que hacer todo por su propia cuenta porque se quedó solo en ese mundo. Así que una noche, harto y cansado de la vida que estaba teniendo, caminó y caminó y caminó por todo ese terreno que tenía, por toda su cosecha, mientras el silencio se empezaba a apoderar de la noche. Y de repente, todo estaba quieto. Esteban, en un intento desesperado, empieza a gritar lo siguiente: Lucifer, si eres tan poderoso como dicen, ven a mí, dame riquezas, dame todo lo que merezco. Un enorme silencio inundó el campo hasta que un fuerte viento se hizo presente. Algo parecía caminar entre el maizal. Se escuchaban romperse las pequeñas varas y hojas secas en la tierra. Esteban sintió un escalofrío paralizador y se dio cuenta de que había algo detrás de él. En ese momento, giró la cabeza para ver un sujeto. Era alguien muy alto, con un traje negro y con una mirada que era tan penetrante, era tan fuerte, era como si estuvieras viendo al fuego directamente. Y en su rostro tenía una sonrisa macabra y dijo: ¿Me llamaste? Pues ya estoy aquí. Era el mismísimo Lucifer. Esteban, aún con nervios, no dudó en pedirle todo lo que aquel hombre siempre quiso: riquezas, propiedades, joyas y poder. Lucifer lo observó detenidamente y empezó a ver cada rincón de su alma. Acepta este trato o esta propuesta, pero pues era más que obvio que la paga no iba a ser gratis. Era algo sumamente infernal. Te voy a explicar. Lucifer acepta y le dice a Esteban: está bien, te voy a dar todo lo que tú me pides. Sin embargo, quiero que tú me ofrezcas tu alma y tus servicios en el momento en el que yo decida que sea la hora. Esteban, sin dudarlo, le dijo: está bien, acepto. Y en ese momento empezó a llegar un frío y un aire que lo acompañaba. Empezó a girar este aire, giró y giró y giró hasta que empezó a formar un remolino. Y Esteban poco a poco empezó a perder oxígeno, hasta que quedó desmayado. Despierta al otro día y empieza a ver que su casa ya estaba adornado de distintas joyas, de piedras que valían mucho dinero. Obviamente no dudó en ir a vender varias de estas piezas, empezar a tener más dinero, empezar a ser más sociable, que la gente empezara a ver quién era este hombre. A voltearlo a ver. Exacto. Estamos hablando del siglo más o menos XIX. En esta época aquí en México, el ser un charro o tener este traje, ya sabes, con el sombrero típico de aquí de México, estos trajes sumamente pegados, que es como una especie de chamarra, pero a su vez chaleco, súper fino. Vamos a dejar algunas imágenes aquí en pantalla para que lo vean.
Esto era básicamente como sinónimo de poder. Así es. Ahí en un charro. Era imponente. Era muy imponente. Esteban no dudó en comprarse un traje, el primero que encontrase. Vio uno y lo compró. Era uno negro, uno del cual él se enamoró a la primera vista y que él sabía que al ponérselo iba a imponerse frente a la gente, que iba a dar este toque de que tenía mucho poder. No dudó y se lo compró. Pasó el tiempo y Esteban seguía imponiendo respeto y admiración. Todos básicamente querían ser como él. Un día vio un caballo negro, tan negro como la noche. Pero ¿qué digo negro como la noche? Era el más majestuoso que se puedan imaginar. E inmediatamente lo compró. Fue así que la gente lo envidiaba cada vez más. Era el centro de atención todo el tiempo. Muchas mujeres querían tener algo con él y era muy respetado por los hombres. Pero poco a poco se dio cuenta que nadie lo quería. O no por la razón que él pensaba. Digamos que solo lo querían por su dinero. Y sin imaginarlo, seguía sintiéndose solo en este mundo. Así que después de una gran fiesta en donde se sentía aburrido, se regresó para su hacienda. Ebrio, empieza a escuchar ruidos que él percibía que se acercaban hacia él. No sabía si era real, no sabía si era parte de su imaginación. Sin embargo, esto también iba acompañado con un viento, un aire que incluso era estruendoso, un aire que básicamente llegó de la nada. Era el mismo Lucifer, quien le dijo lo siguiente: Ya es hora de arrancar el alma y serás mi esclavo por la eternidad. Esteban corrió y corrió y corrió y trataba de escapar de esta entidad, pero no tenía escapatoria. Rápidamente Esteban lo primero que hizo es mandar a poner un sinfín de crucifijos alrededor de su ahora casa, porque ya no era una chocita, ya tenía riquezas, ya tenía con qué pagar, mandó a construir algo más grande. Y aún así empezó a clavar varios crucifijos, esto con la intención de que Lucifer no se presentara. Y cada noche, por un largo periodo, Lucifer solamente caminaba alrededor de la casa. Parecía que estaba surgiendo efecto, pero realmente esta entidad solamente se reía. Estaba esperando el momento exacto para atacar a Esteban. Y es así, como en una de esas, agarra y camina entre estos crucifijos, sabiendo que no le hacía daño, y abre la puerta. Le dice: Esteban, ya es la hora. Es hora de que te vayas conmigo. A como pudo, Esteban salió corriendo. Evadió y esquivó a Lucifer. Sale de su choza, toma su caballo con una bola llena de monedas e intenta huir de Lucifer. Se dirigió hacia un bosque tratando de escapar, pero todo fue en vano. Sintió de repente como unas garras le tocaban el hombro mientras cabalgaba. Le pisaba los talones Lucifer, quien montaba un gigante caballo negro. Y de repente, la piel del hombre y de su caballo se empezaron a carcomer, dejando solo los huesos expuestos, y su alma era arrastrada al infierno, para así ser torturada. La maldición se había completado. Únicamente salía por las noches, obligando al esqueleto a ser el cobrador. Debía ir por el mundo buscando a otras personas que estuvieran dispuestas a pagar el mismo precio por básicamente los mismos beneficios que Esteban había pedido: riquezas, joyas, poder. Al final se cuenta que es el charro negro, una entidad que va vagando, que va deambulando buscando a su próxima víctima y a aquella persona que ocupe su lugar en el infierno. Y fíjate que esta historia del charro negro, Fer, yo ya la había escuchado no solamente aquí en México. He escuchado, y creo que en distintos lugares, como por ejemplo en Guatemala, en Bolivia, en Perú, en toda la parte de Latinoamérica, es de una figura que quizá nosotros aquí en la cultura mexicana lo representamos como el charro. El charro. Como por la vestimenta, el traje. Pero en estos otros lugares, en estos otros países, lo representan como alguien incluso más elegante, con un traje pues muy fino, con la corbata
y que va muy tranquilo básicamente con una apariencia no esquelética sino humana a ofrecer pues una ayuda. Con ayuda me refiero a darte riquezas, a darte todo lo que tú quieras, el deseo que tú decidas, pero pide a cambio que tú le entregues su alma, no solo a él, sino a Lucifer. ¿Tú habías escuchado sobre esta leyenda o habías escuchado algo acerca de esto, Fer? Fíjate que no, más bien me recuerda como a ciertas películas incluso, por ejemplo El jinete sin cabeza. Ah, claro. Me recuerda como mucho a ese tipo de películas que son buenísimas. De hecho hay una leyenda justamente que se llama así, El jinete sin cabeza, pero la verdad no está tan buena como la película en realidad, que está 1000 veces mejor y muy recomendada a mi gusto. Pero sí, la verdad es que nunca había escuchado esta leyenda, y menos que existieran, digamos, como otro tipo de versiones. Sabemos como más o menos si es similar a la historia, de, como dices, del charro negro a los otros que se conocen, esas otras leyendas. Pues básicamente cambia solamente quizá el contexto como de la historia, porque en algunas, por ejemplo, historias que me puse a investigar, decía que no meramente era una persona de bajos recursos o de escasos recursos, sino que era alguien que quería como adentrarse en el poder como para hacer el mayor mandato, ¿no? en ese país. Claro. Pero no básicamente por necesidad económica. Entonces, digamos que en esas historias era por poder, en otros meramente es por dinero, en algunos otros porque quería concebir un hijo, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente la historia va encaminada a que tú puedas ofrecer tu alma. O sea, a cambio de algo. A cambio de algo. Ajá. ¿Tú lo harías? No. ¿O sería algo que tú lo considerarías al menos? Pensar en cuál sería tu mayor deseo, que dijeras, por esto consideraría, no digo que lo hagas, pero consideraría vender mi alma. Lo haría por personas que amo mucho. Ajá. Como así de salvar, por ejemplo, que estuvieran muy enfermos. Sí lo haría, sí. ¿Sabes? Por personas que amo profundamente. Pero sería lo único, o sea, ya sea por dinero, que por, no sé, cualquier otra cosa, la verdad me parece muy superficial, ¿no? Claro. Pero sí, por esa razón sí lo haría. Qué bonito que no seas egoísta. Qué bonito. Yo les hago la pregunta a los antisuscriptores. ¿Ustedes cuál sería ese motivo o ese deseo o anhelo por el cual estarían dispuestos a vender su alma? La siguiente leyenda nace en el estado de Guadalajara, aquí en México. Les estoy hablando por ahí del siglo XVIII, por la época colonial. Resulta que había un pueblo llamado Belén. Todo era muy tranquilo, muy pacífico en realidad. Hasta que una tarde llegó un misterioso hombre que siempre vestía de negro. Pese a esto, él era muy amable, de hecho hablaba con todas las personas y los saludaba. Era muy gentil al parecer. También poseía una gran fortuna y llegando al pueblo compró una hacienda enorme y que solamente le ocupaba al inicio vivir él solo en este lugar. Don Jorge le platicaba o les hacía plática a los demás vecinos, a la gente, pero cuando le preguntaban de dónde venía o algún tema personal, él simplemente evadía el tema y ya está, lo cambiaba. Algunas personas pensaban que ocultaba algo o que tal vez tenía un pasado muy triste, muy duro y por ello no quería hablar del tema. E incluso llegaron a tenerle un poco de miedo por lo misterioso que lucía. Además de que algunas personas ya lo habían visto caminar a altas horas de la noche entre las calles y los callejones del pueblo. Una madrugada, ya que la mayoría de la ciudad estaba dormida, se escuchó unos gritos espeluznantes. Parecían gritos de animales en realidad. La gente se empezaba a asomar en su casa hacia la calle porque estaba muy oscuro. No alcanzaban a ver nada y muy consternados regresaron nuevamente a ingresar a su casa para intentar conciliar el sueño nuevamente. A la mañana siguiente, la gente estaba tan asustada porque en diferentes puntos del pueblo, entre callejones y calles, encontraron cuerpos de animales ya sin vida. Y al momento de observarlos, se dieron cuenta que tenían heridas muy limpias. Y a otros no se les veía nada, solo estaban
ahí tirados los cuerpos. La gente, al tratar de explicarlo, pensaron que tal vez solo era una enfermedad más, algún virus el responsable de esto, una clase de infección. Pero no fue la única hipótesis. Había algunas personas que conocían a don Jorge y pensaron que era muy extraño. Y que qué gran coincidencia que justamente él era el único que salía a altas horas de la madrugada y los cuerpos de los animales ya estaban sin vida. Hasta que una fría mañana la gente salió como cualquier otro día y se encontraron 2 cuerpos de 2 hombres debajo de un puente ya sin vida. Parecían estar amontonados uno del otro. Nadie sabía ni se podía explicar qué es lo que estaba pasando en realidad, quién era el responsable, quién había cometido esos delitos. Días después, 2 mujeres caminaban por una calle y a lo lejos notaron un montón de piedras, pero entre esas piedras había una mano extendida. Las quitaron y resulta que era una madre con su hija, que también les quitaron la vida. Lo más extraño de todo es que parecía que no tenían ni una gota de flujo sanguíneo en sus cuerpos. Todo estaba muy extraño. Un par de mujeres aseguran haber visto a don Jorge haber salido la noche anterior a caminar. La gente estaba hablando sobre la posibilidad de que don Jorge estaba loco, que él era el responsable, y no solo eso, sino que tal vez se trataba de que don Jorge era un vampiro. Es así que todos los vecinos hicieron un plan. Esperaron a que saliera de su hacienda don Jorge y pasando la medianoche la gente comenzó a seguirlo de la forma más silenciosa posible. Se escondían en todos lados y no hacían ruido, pero desde el segundo 1 en que lo empezaron a seguir, don Jorge ya los estaba escuchando. Él sabía que lo estaban siguiendo. Hasta que lo siguieron en un callejón totalmente oscuro, pero al llegar a este, simplemente don Jorge se esfumó. Ya no estaba ahí. La gente miró hacia atrás y vieron a un hombre hincado y don Jorge estaba pegado a su cuello, arrancándole la vida. Es así que fueron tras de él. Sabían que era un vampiro, pero logró escapar. Rápidamente lo buscaron en la hacienda, pero solo estaba ahí gente que trabajaba ya con él. Nadie lo había visto. Muy asustados, fueron con un sacerdote del pueblo y le contaron lo que habían visto noches antes e idearon un tenebroso plan. Hicieron una estaca de madera y el sacerdote la roció con agua bendita. El plan era ocultarse y esperar a que la aparición de aquel ser infernal se hiciera presente. Un par de noches después se escuchó nuevamente un grito. Era un hombre que era un vigilante y él suplicaba por su vida. La gente salió con antorchas, con palos y con todo lo que podía, junto con el sacerdote. Y era don Jorge nuevamente que atacaba. Lo siguieron hasta llegar a un panteón, el Panteón de Belén, en donde quiso ocultarse, pero lo agarraron entre mucha gente, lo tiraron al piso y don Jorge, o mejor dicho, el vampiro, gritaba como si de un animal se tratara. Tenía muchísima fuerza y el sacerdote le clavó la estaca. El hombre gritaba que se vengaría de todos y que conocerían el verdadero infierno en carne propia y que él sería el encargado de hacérselos conocer. Tomaron su cuerpo y entre toda la multitud lo enterraron. Pero al poco tiempo un árbol comenzó a crecer en aquella tumba. Se cuenta que cuando alguien corte o tale ese árbol o las raíces de este terminen por romper la tumba, el vampiro saldrá para cobrar la vida de todos aquellos que lo enterraron.
Fer, ¿y tú crees que esto puede ser real? Lo digo basándonos en lo que les comentamos en un episodio que de hecho les vamos a dejar por aquí arribita, acerca de todo con respecto a los vampiros, parte histórica, testimonios, etcétera, etcétera. La verdadera enfermedad, las verdaderas características, sí, y por qué se pensaba que existían y los vampiros eran reales. Sí, ¿tú crees que sí? Yo creo que más bien pensaría, bueno, es que estamos hablando de una época súper pasada, antigua, por ahí de los 1800, ¿no? Uy, sí. Entonces, pues antes se pensaba que sí existían los vampiros que eran reales, pero en la actualidad yo pensaría tal vez que se podría tratar de una parafilia, tal vez, ¿qué será? El vampirismo clínico, no sé si han escuchado sobre él. Sí. Bueno, para las personas que no hayan escuchado sobre esto, pues prácticamente es un trastorno mental en donde existe una necesidad compulsiva y enfermiza de ver, sentir o ingerir flujo sanguíneo. Yo pensaría y me iría más por esa teoría. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Han escuchado alguna historia, alguna leyenda mexicana que tenga que ver realmente tales con vampiros, con un ser del tipo? Y bueno, ahora sí ya nos vamos con las invocaciones de esta noche. Recuerden en hacerse miembros, les hacemos nuevamente la invitación para pues poder seguir aquí creando contenido y todo. También denle like por favor a los videos, vayan a seguirnos a nuestros Instagram. Ahí damos también contenido muy interesante, ¿eh? Bueno, yo quiero comenzar entonces mencionando a Dafne CS, quien es miembro fantasma. Y dice, fantasma, me encantó el episodio y todos pensamos en La Innombrable. Oigan chicos, recién soy miembro, tengo relativamente poco de haberlos descubierto, así que tengo una duda. ¿Han hablado en algún episodio sobre viajes astrales? Que aún no los termino todos y ese tema me interesa. Postdata, los amo, ojalá pronto tengan anti-invocación. Aquí está tu querida anti-invocación, querida Dafne. Y sí, ese tema lo estamos aún preparando porque es extenso, es largo, es hablar de 1001 cosas que pues cierto cerebrito de este equipo nos está apoyando muchísimo con ese tema. Entonces, bueno, ya lo estamos preparando. Sí. También quiero mencionar a Mariana Mora Castellanos 6226, quien es miembro caldero y dice: ustedes hacen que mis sábados sean más amenos. Gracias por un excelente trabajo de investigación. Te mando un besote, querida Mariana, y un abrazo grande. Te mereces el Mis respetos para ti. Tengo de este lado también a Mariela Galván quien es miembro Escoba Voladora. Y dice: solo estoy viendo este capítulo porque realmente le dan otro sentido a las historias. Pero esta señora que arrebató una vida, apagando una luz y destruyendo a una familia y todos los fans que nos impactó su lamentable pérdida, no merece tal mención ni importancia. Saludos Fer, Sergio y Miguel. Está hablando del episodio de Selena, que estrenamos hace algún par de semanitas, si no es que la semana pasada. Y pues bueno, sí, yo también concuerdo con esta señora. No, con esta señorita, perdón, que esta señora no merece voz. Y yo, ay, perdón. No, era al revés. Coincido con esta señorita, que esta señora ya no merece. Esta pequeña, dulce y tierna criaturita del Señor, Dios te bendiga, que esta señora sí no merece ya voz. O sea, como para andarle dando más exhibición, pues sí. Ya no. Que sea nuestro último episodio que ven de ella. Sí, es que estaba, acuérdense, enfocado más en el perfil criminal, como todo ese lado, ¿no? Pero bueno, pasamos con la siguiente invocación, que es de Monse Freire 426, es miembro Escoba Voladora, y dice: qué emoción los cursos, ojalá también se pueda el curso de fotografía de Sergio, me ayudaría mucho en mis estudios, porque para mi mala suerte no tuve maestros buenos, así que estaría genial. Qué gran capítulo, son los mejores. Querida Monse, muchas gracias. Y sí, de hecho también lo estoy preparando. También te invito a que vayas a seguirme a Instagram, porque ahí les doy de repente alguno que otro consejo acerca de fotografía, acerca de la salud mental, entre datos curiosos que también les estoy compartiendo. Ahí estoy como @SearchyBlackmouth y mi querida Fer como @fernanda.p.li. ¿Verdad? Sí. Ay, se me dio. Oigan, bueno, y de este lado quiero mencionar a Karina Llanos, quien es miembro Escoba Voladora, que dice: No. La policía. La policía.
Dice mi querida Karina, morí con esa intro. De verdad, chicos, son un encanto. Se ven hermosos en esa intro. Cada uno narró visualmente su personaje, completamente apropiados de su rol. Súper, los amo. Un abrazo enorme desde Colombia. Querida Karina, Besotes muchísimas hasta allá. gracias. Hasta allá también te mandamos un besote y un abrazo. Yo quiero hacer una mención muy, pero muy especial para Alex Vázquez junto con su bella mami, que dice así: sé que es difícil que leas esto, pero confío en que algún momento lo verás. Hoy más que nunca quisiera alegrar a mi mami con esto, ya que justo en estos momentos la tengo delicada de salud e internada. Quiero al menos alegrarla con algo que le gusta, que son sus videos. Mis amores, las amo. Espero que de verdad esté todo bien, que pronto salgan de esta situación tan complicada, y no saben cuánto amor y mis buenos deseos y todo lo que les pueda enviar en el buen sentido, se los mando para que todo salga bien, todos se recuperen, y les juro que me hicieron chillar. Sí, les mandamos la mejor de las vibras en nombre de todo el equipo del Antipodcast. Así y vas es. a ver que todo va a mejorar. De este lado también quiero mencionar a Martín-de-Jan, que nos mandó, por cierto, mensaje por Instagram, que tenemos ese bonito pues actividad, vamos a decir. Esta dinámica didáctica con todos los antisuscriptores que sean miembros del canal y que exijan un antisaludo, mándelos ahí a nuestro Insta, tanto de Fer como míos, los vamos a estar leyendo. Y Martín dice: hola Sergio, soy miembro y les agradezco el increíble contenido que nos dan. Ahora intentaré tener mi antisaludo por este medio. Ya vi que sí funciona con otros miembros. A mí me gusta que hablaran, o me gustaría, sobre el caso de Chernobyl de México. Sí, es cierto, es un caso muy interesante. Saludos y espero que siempre se encuentren bien. No sé muy bien si te refieres al que yo estoy pensando, pero voy a investigarlo y vas a ver que voy a hacer ese episodio. Yo también quiero invocar, por último, en este episodio, a Elsa Sánchez. Y dice: hola querida Fer, soy miembro Escoba Voladora y ya quiero mi antisaludo, puro like y nada que me saludan. Puro bla 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 y poco glu glu, dice: quiero ver las noveladoras, chamaca. Quisiera pedirles el tema de los animales en el misticismo, especialmente los perritos y el Mictlán, ya que mi compañero peludo acaba de fallecer. Los amo. ¿Cuándo? Una anticonvivencia en Querétaro. Otra, hicimos una hace poquito. Bueno, fue una recolecta de suéteres, cobijas para personas en situación de calle. Hay que hacer una, jalo. Vamos a organizarla en un cafecito, ahí en el centro. No se diga, ustedes díganos y saltamos. Así, miren. Yo llevo las servilletas. Yo llevo el hambre. ¿Ustedes qué van a llevar? Y ya por último, para cerrar este bello episodio, quiero mencionar a Poli-Colado, que dice: hola querido Sergio, hasta ahora que veo el capítulo del caso de Selena, me doy cuenta que me equivoqué. Yo envié mi petición a la cuenta del Antipodcast, pero aquí la paso nuevamente. Disculpen que no soy muy familiarizada con Instagram, pero en el episodio de hoy, sábado 12 de abril, mencionaron sugerir temas por este medio. Soy miembro Escoba Voladora y si es posible me gustaría que nos hablaran sobre el Palacio Negro de Lecumberri o Lecumberri, y no sé mucho de esos idiomas. Lecumberri. Les mando un afectuoso saludo desde Mazatlán. Vámonos a Mazatlán, a las playas. Muchísimas gracias. Pero bueno, nosotros fuimos Sergio, Fer y Miguel y les deseamos dulces pesadillas.